Buenos días, ¿me logran escuchar? Muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan, jovencitos? ¿Se visualiza lo que acabo de compartir? La diapositiva. Hansel, muy buenos días. Sí se visualiza la diapositiva, ¿no? Gracias. Ya, listo. Muy bien. Ujú. Gracias, gracias, gracias. Ya, en esta semana 5, ¿no? En esta semana 5 vamos a tocar el tema de, en este caso, mecánica de fluidos. Solamente vamos a abarcar lo que es la hidrostática. Además, un poquito de calor y temperatura, ¿no? Calor y temperatura, ¿ya? Entonces, cuando se habla de mecánica de fluidos, hay dos ramas. Uno que es la hidrostática, que se encarga de estudiar a los fluidos en reposo, y el otro punto que es la hidrodinámica, el estudio de los fluidos en movimiento. Pero acá nosotros solamente vamos a hablar acerca de la hidrostática, ¿no? Ahí en tu guía, si lo has revisado, vas a encontrar lo que es la hidrodinámica. Entonces, hablar de presión hidrostática, ahí puedes observar una línea, en este caso horizontal. A esa línea horizontal se le llama isóbara, ¿no? Quiere decir que hay un recipiente, ¿no? Que contiene un líquido y se ha trazado una isóbara, ¿no? Ese recipiente es llenado con un cierto líquido. Al trazar la isóbara se ha ubicado dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Ahora resulta que con respecto al nivel de líquido, esos dos puntos se encuentran a una misma profundidad. Entonces las presiones hidrostáticas van a ser iguales. Y también vamos a hablar del principio de Pascal, ¿no? El principio de Pascal hace mención que la presión ejercida en un punto, la presión ejercida en un punto, se distribuye en igual valor por todo el recipiente, incluyendo las paredes del recipiente. Quiere decir que si ahí tenemos una variación de presión de 5 pascales, entonces esa presión se va a distribuir por todo el recipiente. Quiere decir que en cualquier punto del recipiente, incluyendo las paredes, hay una variación de presión de 5 pascales. A eso se refiere el principio de Pascal, ¿no? La presión ejercida en un punto se transmite en igual valor por todo el recipiente, incluyendo las paredes del recipiente. Y con respecto al principio de Arquímedes, ¿no? Menciona que si tenemos un cuerpo que es sumergido en un líquido, ¿no? Un cuerpo que es total o parcialmente sumergido dentro de un líquido, el líquido le va a ejercer una fuerza llamado empuje hidrostático. Ahora, ese, ese empuje hidrostático no es otra cosa que el peso del fluido desalojado, ¿no? Su valor es igual al peso del líquido desalojado. A eso se refiere el principio de Arquímedes. Hablar de un fluido, ¿no? Cuando yo hablo de un fluido en reposo, ¿no? Un fluido puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿no? Eh, Sustancia líquida o gaseosa que en estado de reposo adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, un fluido en reposo ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente. Acá tenemos un recipiente que tiene esa forma, se le conoce como vasos comunicantes, se le conoce como vasos comunicantes. Entonces, por una de las ramas se vierte un cierto líquido, ¿no? Por una de las ramas se vierte un cierto líquido. Entonces,
con respecto al nivel del líquido y la base hay una cierta altura, ¿no? Entonces, acá también puedo decir lo siguiente, ¿no? Las presiones hidrostáticas en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 son las mismas, ¿no? Puedo trazar por acá otra isóbara, ¿no? Eh, H1, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 se encuentran a la misma presión hidrostática. Ya, ojo, esa recta horizontal se le llama en este caso isóbara. Un recipiente que contiene un fluido, ¿no? Un líquido. Entonces, ese líquido va a ejercer fuerzas perpendiculares a las paredes del recipiente, ¿no? Pero también ejerce fuerza a la base del recipiente, ¿no? Ahora resulta que esas fuerzas horizontales, ¿no? Esas fuerzas horizontales prácticamente se cancelan. Cuando nosotros hablamos de presión, la presión es una magnitud escalar. Indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa en una unidad diaria. Me vas a disculpar, lo que pasa es que estoy un poquito mal de salud, ¿ya? Así que mil disculpas por los inconvenientes, ¿ya? Entonces, eh, la presión es una magnitud escalar que se define como la fuerza perpendicular por la unidad de área, o como tú lo conoces, presión-fuerza entre área, ¿no? Entonces, acá tenemos un sólido, ¿no? Ahí puedes observar un sólido. Eh, Ese sólido, por acá se ejerce una fuerza, pero esa fuerza forma un ángulo, ya sea con la horizontal o con la vertical, ¿no? Justamente por acá forma un ángulo con la vertical. Entonces, si tú tienes un vector, ya habíamos hablado de vectores, si tú tienes un vector que forma un ángulo, ya sea con la horizontal o con la vertical, entonces esa fuerza se va a descomponer. Una componente que es perpendicular a la superficie, que es F coseno de teta, y otra componente que es tangente a la superficie, ¿no? Por acá puedo colocar esta fuerza de acá, ¿no? Que es F seno del ángulo teta. Ahora, la única fuerza que ejerce presión sobre ese sólido es la fuerza perpendicular, ¿no? Para que una fuerza ejerce presión, la fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie, ¿no? Como puedes observar ahí. Entonces, la presión es la fuerza perpendicular, F coseno del ángulo, dividido entre el área. Entonces, en el otro lado, como la fuerza es perpendicular, solamente sería F por unidad de área. Así se lee, ¿no? La fuerza por unidad de área, la fuerza que actúa por unidad de área. Ahora, eh, la fuerza se mide en newton y el área se expresa en metros cuadrados. Entonces, a ese cociente de newton sobre metro cuadrado, eso viene a ser el pascal. Quiere decir que la unidad de la presión en el sistema internacional es en este caso el pascal. ¿Ya? Tener presente eso, por favor, ¿ya? Densidad. Eh, Hablar de densidad, alguna vez has mezclado de repente agua y aceite, has observado el agua y el aceite, ¿no? El aceite siempre se va a ubicar en la parte superior por su densidad, ¿no? Es una propiedad que presentan en este caso los líquidos. La densidad es una magnitud escalar que me va a indicar la masa que posee un objeto por unidad de volumen, ¿no? Densidad masa por unidad de volumen. Y la masa, recuerda que se mide en kilogramos. Ojo, acá trabajamos en el sistema internacional. La masa en kilogramos y el volumen se expresa en metros cúbicos, ¿no? En metros cúbicos. Ya, en metros cúbicos. Su unidad en el sistema internacional de kilogramo por metro cúbico. Ahora, en la mayoría de problemas, en la mayoría de problemas,
se trabaja con agua. Entonces, tener presente que la densidad del agua tiene dos valores. Uno de ellos es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? 1 gramo por centímetro cúbico. Y el otro valor de la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Quiere decir que sin algún problema o algún ejercicio, dependiendo, por supuesto, ¿no? de las alternativas que tú tengas, si tú tienes que la densidad está en gramos por centímetro cúbico y lo quieres expresar eh, en kilogramo por metro cúbico, a eso tienes que multiplicarle por 10 al cubo, ¿no? Tienes que multiplicarle en este caso por 10 al cubo. Siempre le multiplicas por 10 al cubo. Quiere decir que si yo tuviese la densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico y lo quiero expresar a kilogramos por metro cúbico, solamente le multiplicas por 1000 y obtendrías 800 kilogramos por metro cúbico. No, solamente le multiplicas por el valor de 1000. Ya, solamente le multiplicas por el valor de 1000. ¿No? Eso te va a servir bastante, ojo, ¿ah? Así que por favor, eh, resalta esa parte, ¿ya? Resalta esa parte. Ahora, por acá tenemos algunos cuerpos, plomo, agua, corcho, aire, eh, que sus masas son diferentes. La masa del plomo es mucho mayor que la del corcho y la masa, la masa del plomo es mayor que la del agua es mayor que la del corcho y la del corcho es mayor que el aire. Pero resulta que sus volúmenes son iguales, ¿no? Sus volúmenes son iguales. Entonces, acá su densidad cada vez son menores, ¿no? Ahora, para masas iguales y volúmenes diferentes, ¿no? Las masas son iguales y los volúmenes son diferentes. Entonces, en este caso, la densidad, su volumen es, el volumen 1 es mucho menor, ¿no? El volumen de la madera es mucho menor que el volumen del corcho, ¿no? Entonces, quiere decir que el corcho tiene menor densidad. En los anteriores, cuando la masa es diferente, su densidad es mucho mayor. Ley de la presión hidrostática. Ley de la presión hidrostática. Expresa que la presión en un fluido en reposo varía linealmente con la profundidad. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo, o perdón, un recipiente que contiene un cierto líquido y quiero determinar la presión hidrostática en un punto que se encuentra a una cierta profundidad con respecto al nivel del líquido, entonces, ¿cómo determino esa presión? Por acá lo que se ha tomado en la parte de la derecha es una pequeña porción de líquido. O sea, se ha tomado una cierta masa de líquido. Acá hay una masa de líquido. En forma de cilindro, por si acaso, ¿eh? Ahí está, ¿no? Eh, si hay masa, entonces presenta lo que es el peso, mg. Y por acá, el aire le ejerce una fuerza, ¿no? Entonces, si el aire le ejerce una fuerza, tú sabes que presión es fuerza por unidad de área. Entonces, la fuerza que ejerce el aire es igual a la presión multiplicado por el área. Y también en la parte inferior. Acá también se ejerce una fuerza, presión por área. Entonces, si se desea determinar la presión en el fondo del recipiente, si yo quiero calcular la presión en ese punto, ¿no? En ese punto que estoy colocando de color azul, ese puntito soporta toda esta columna de líquido. Entonces, el líquido le ejerce una presión. ¿Cómo se determina? Densidad de líquido, aceleración de la gravedad y altura, o perdón, profundidad, ¿no? O la altura del líquido.
Pero resulta que si el recipiente está abierto, pues un recipiente que está abierto, por acá hay aire, no, por acá hay aire, y el aire también le ejerce una presión llamada la presión atmosférica. Presión atmosférica. No, presión atmosférica. Entonces, a eso se le llama la presión absoluta. La presión absoluta no es otra cosa que la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿Y esa presión hidrostática de qué va a depender? De la densidad, de la aceleración de la gravedad y de la profundidad. Justamente lo que te comentaba, ¿no? Si un recipiente está abierto, entonces actúa el aire, y el aire le ejerce una fuerza. Si ejerce una fuerza, ejerce una presión. Y esa presión atmosférica tiene el valor de 10 a la 5 pascales, o mejor dicho, una atmósfera, ¿no? Una atmósfera equivale a 10 a la 5 pascales. Justamente acá tenemos, digamos, dos ciudades, ¿no? Por acá se encuentra un jovencito en la ciudad A, y por acá, digamos, que se encuentra otro jovencito en la ciudad B, ¿no? Digamos que acá tenemos Lima y por acá tenemos, digamos, Cusco. Entonces, ¿dónde la presión atmosférica es mayor? ¿En Lima o en Cusco? Ahora, date cuenta de que toda esta parte de acá es aire, todo eso es aire, ¿no? Atmósfera. Entonces, para la persona que se encuentra en Lima, esa persona soporta toda esa columna de aire, o sea, la presión debido a esa columna de aire. En cambio, la persona que se encuentra en Cusco solamente soporta esa columna de aire que le ejerce una presión. ¿Dónde la presión atmosférica es mayor? En Lima, ¿no? Por eso cuando tú has tenido la oportunidad de viajar a la parte de la sierra, ¿no? Cada vez vas ascendiendo, ¿qué pasa con el aire? Esa columna de aire disminuye, te falta el aire, ¿no? Te da soroche. Entonces, mayor presión atmosférica a nivel del mar, en la parte más ¿Cómo? altas, Todos los en momentos la que usted parte ve es en el más alta, WhatsApp, no la aparece la presión imagen es menor. que Por busca. favor, sus audios, por favor, O no entiendo. sus audios, sus audios. Acá, Ya, entonces, la sí. diferencia, a ver, por ahí, eh, alguien tiene el audio prendido, por favor, si lo puedes apagar. Ya, entonces, lo que te comentaba, ¿no? En Lima la presión atmosférica es mucho mayor, digamos que en Cusco. Ahora, si la presión total es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, ojo que la presión hidrostática es densidad, gravedad por profundidad, ¿no? Entonces, eh, al momento de restar la presión total o absoluta menos la presión atmosférica es densidad, gravedad por profundidad. A eso se le llama la presión manométrica, ¿no? Eso se le llama la presión manométrica, ¿no? La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica se denomina presión manométrica. Ahora, el principio de Pascal, ¿no? Lo que te comentaba al inicio, la presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente por todo el recipiente, por todo el fluido. Entonces, acá tenemos un recipiente que contiene un cierto líquido. Existe una fuerza sobre la tapa o émbolo. Entonces acá existe una diferencia de presión. Esa diferencia de presión se va a transmitir por todo.
el líquido, incluyendo las paredes del recipiente. O sea, quiere decir que si acá existe una variación de presión de 5 pascales, como te comentaba, en cualquier punto dentro del líquido, dentro del recipiente, existe una variación de presión de 5 pascales, incluyendo, por supuesto, las paredes. Las paredes, en este caso, eh, las paredes del recipiente, ¿no? Las paredes del recipiente. Ya, entonces, eso es lo que pasa con respecto al principio de Pascal. ¿Ya, jovencitos? Acá tengo un recipiente que contiene un gas y el gas presenta una tapa o émbolo. Ahí también eh, existe una variación de presión, ¿no? Justamente en la tapa del recipiente, ¿no? Acá hay una variación de presión. Ahora, entonces, ese puntito A soporta la presión de esta parte del líquido, ¿no? La presión hidrostática de esa columna de líquido, sumado con esta variación de presión generada en la superficie, ¿no? Lo mismo sucede en el punto B. Este punto B soporta una presión en B sumado con esa variación de presión, esa variación de presión, sumado con esa variación de presión. Y una aplicación del principio de Pascal viene a ser la prensa hidráulica, ¿no? La prensa hidráulica es una aplicación del principio de Pascal. Consta de un mecanismo de esa manera. La prensa hidráulica es un dispositivo, en este caso, que consta de dos émbolos, o también llamado tapas, ¿no? Lo podemos observar en los talleres de mecánica. Cada tapa presenta una cierta área, ¿no? Entonces acá tenemos un área 1, un área 2. Se desea levantar ese auto, entonces en la tapa de menor área se ejerce una fuerza, ¿no? Al ejercerse una fuerza, ¿no? Entonces por acá se genera una presión. Según el principio de Pascal, la presión se transmite por todo el líquido. Entonces, la presión que se genera en el punto, en el área A sub 1, es la misma que la presión en el área A sub 2. O sea, las presiones son iguales. Y si existe una presión es porque existe una fuerza, ¿no? Entonces, la prensa hidráulica relaciona la fuerza aplicada en el émbolo 1, dividido entre el área, es igual a la fuerza 2 entre el área 2, ¿no? Entonces, la prensa hidráulica es una aplicación eh, del principio, en este caso, de Pascal, ¿no? Es una aplicación del principio de Pascal. Y por acá podemos despejar la fuerza 2, ¿no? La fuerza 2 es igual al área 2 entre el área 1 por la fuerza 1. O sea, esa fuerza en este caso se puede duplicar, se puede triplicar, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de las áreas. En general, la fuerza se multiplica. Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente dentro de un líquido, ese cuerpo experimenta una fuerza hacia arriba llamado empuje hidrostático, cuyo valor es igual al peso del líquido desalojado o fluido desalojado.
A eso se refiere el principio de Pascal. O perdón, el principio de Arquímedes, disculpa, ¿no? Tenemos acá un líquido, un recipiente que contiene un líquido, ¿no? Hasta cierto nivel. Entonces, dentro del líquido, dentro del recipiente que contiene el líquido, se ha sumergido un cuerpo. Entonces se observa que el nivel de líquido ha aumentado, ¿no? Entonces, cada vez que tú tengas cuerpos que están total o parcialmente sumergidos, como en este caso, está totalmente sumergido, el líquido le ejerce una fuerza hacia arriba al cuerpo llamado empuje hidrostático, ¿no? Total o parcialmente sumergido, ¿no? Empuje hidrostático. Ahí existe una variación de volumen, ¿no? Una variación de volumen, como puedes observar. Entonces el empuje va a ser igual a la densidad del líquido eh, por la aceleración de la gravedad y el volumen en este caso desalojado, que prácticamente es igual al volumen sumergido, ¿ya? Prácticamente es igual al volumen sumergido. ml, masa del fluido desplazado. V sub L, volumen del fluido desplazado. Y Rho sub L es la densidad del fluido, ¿no? La densidad del fluido. Si un cuerpo está totalmente sumergido, ¿no? El volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo. Si está parcialmente sumergido, ese volumen desalojado es una fracción, una parte del volumen que se encuentra sumergido. Para medir el empuje se utiliza acá un dinamómetro. Se tiene un recipiente que contiene un cierto líquido. Cuando ese bloque se encuentra en el aire, el dinamómetro marcará una cierta fuerza o una tensión, ¿no? Un valor, el peso real de ese bloque. Digamos que el bloque fuese de 5 kilogramos. El dinamómetro marcará 50 newton, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede si ese bloque es sumergido dentro del líquido? Al ser sumergido, se observa que el nivel del líquido ha aumentado, ¿sí o no? O perdón, el volumen del líquido. El nivel, pues, ¿no? El nivel del líquido aumenta. Entonces, el dinamómetro marcará un peso diferente, ¿no? Marcará un peso diferente, que se le llama peso aparente. Ahí observas un volumen, en este caso, desalojado, ¿no? El volumen que, prácticamente este volumen es en magnitud igual al volumen del sólido. ¿Cómo se determina el empuje? El empuje se determina como el peso real, ¿no? Lo que marca el dinamómetro cuando el cuerpo está en el aire, menos el peso aparente, ¿no? Lo que marca el dinamómetro cuando el cuerpo se encuentra dentro del líquido. De esa manera se determina el empuje, como el peso real menos el peso aparente. Ahora, hablar de temperatura, ¿no? Hablar de temperatura. La temperatura, tanto la temperatura como el calor, son magnitudes escalares, ¿no? Son magnitudes escalares. Y acá puedes observar un termómetro que marca temperaturas en diferentes escalas, en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit. Y el calor, la radiación que proviene del Sol, llega a la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, acá hay una transferencia de energía de un cuerpo hacia otro. Ojo que esas transferencias de energía de un cuerpo hacia otro se dan porque ambos cuerpos, en este caso el Sol y la Tierra, se encuentran a diferentes temperaturas. Hablar de calor es una magnitud escalar, es la transferencia de energía, de un cuerpo a otro debido a diferencias de temperatura.
De esa manera se define lo que es el calor, ¿no? Acá tenemos dos cuerpos, uno que está a mayor temperatura y otro cuerpo que está a menor temperatura, ¿no? Cuando ellos se ponen en contacto, hay una transferencia de energía en forma de calor del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Hablar de temperatura, la temperatura es una magnitud física escalar. La temperatura mide el grado de agitación molecular de una sustancia. Acá puedes observar tres, digamos que es agua, digamos, ¿no? Tienes agua fría, es una suposición, tibio, caliente. En la parte que es frío, las moléculas se mueven muy lento, ¿no? Las moléculas experimentan un movimiento muy lento. Entonces, el termómetro marcará una temperatura menor. Si ahora las moléculas se mueven un poco más rápido, en lo que es tibio, el cuerpo marcará, el termómetro marcará una temperatura mayor. Si ahora las moléculas se mueven mucho más rápido, de forma caótica, entonces el termómetro marcará una temperatura mucho mayor. Entonces, la temperatura mide el grado de agitación molecular de una sustancia. Si las moléculas se mueven muy lento, el termómetro marcará una temperatura menor. Si las moléculas se mueven mucho más rápido, el termómetro marcará una temperatura mucho, mucho mayor. A eso se refiere con lo que es temperatura. Y ojo que la unidad de la temperatura en el sistema internacional es el Kelvin, ¿ya? Es el Kelvin. Hablar de equilibrio térmico, alguna vez tú has hecho una mezcla de agua fría y agua caliente, has obtenido lo que es agua tibia, ¿no? Quiere decir que el líquido, el agua que estaba a mayor temperatura, le cedió una parte de energía al cuerpo o al otro líquido que estaba a menor temperatura. A eso se le llama equilibrio térmico. Tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, ¿no? El cuerpo A está a una temperatura A y el cuerpo B a una temperatura B. Considerando que la temperatura del cuerpo A es mucho mayor que la temperatura del cuerpo B, ¿no? Es mucho mayor. Ahora, si esos dos cuerpos se ponen en contacto, ¿no? Si los dos cuerpos se ponen en contacto, entonces hay una transferencia de energía del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, como puedes observar ahí, ¿no? Llegando al equilibrio térmico, ¿no? Se llega al equilibrio térmico cuando ambos se encuentran a la misma temperatura, ¿no? Hablamos ahí de equilibrio térmico. Con respecto a la ley cero de la termodinámica, establece que los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separados en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. Ahí puedes observar dos recipientes, el recipiente A y el recipiente C. Ambos se encuentran a la misma temperatura, A y C. Y aparte tengo otro recipiente, el recipiente B y el recipiente C, que también se encuentran a la misma temperatura, ¿no? Lo que contienen están a la misma temperatura. Entonces se llega a la conclusión que la temperatura que contiene el recipiente líquido, ¿no? La temperatura del recipiente A va a ser igual a la temperatura del recipiente B. A eso se refiere la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro es en equilibrio térmico.
Cuando tú tienes, tal vez, calientas agua, ¿no? En un recipiente, lo llevas a la cocina, prendes tu cocina, le entregas energía en forma de calor. Entonces, ese calor que le estás suministrando cumple una función de aumentar la temperatura de esa sustancia. Aumentar o disminuir, ¿no? ¿Cómo se determina entonces esa cantidad de calor? Como la masa de la sustancia, por el calor específico de la sustancia y por la variación de la temperatura. Acá tengo un recipiente que contiene un cierto líquido y un mechero, ¿no? Se le entrega energía en forma de calor. Y ese calor que se le está entregando hace que la variación de la temperatura aumente, hace que la variación de la temperatura aumente. Entonces, ese calor va a ser igual a la masa, la cantidad de líquido o de agua que está contenido en ese recipiente, por el calor específico, digamos, que es agua. Cada sustancia tiene su respectivo calor específico, ¿no? Y por la variación de la temperatura, ¿no? De esa manera determinamos la cantidad de calor. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en un grado. Por decir, el calor específico del agua es 1 caloría por grado Celsius. ¿Qué significa? Que para variar en 1 grado Celsius, una masa de 1 gramo de agua se necesita 1 caloría. De esa manera se lee ello, ¿ya? Si para el agua es 1, para el hielo y el calor específico tiene el valor de 0,5, ¿no? Calor específico del hielo, 0,5 calorías por grado Celsius, ¿no? Y tener presente que 1 kilocaloría no es otra cosa que 1000 calorías. Y además, 1 caloría equivale a 4,18 joules, son conversiones. O un joules equivale a 0,24 calorías. Hablar de capacidad calorífica indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. ¿Cómo definimos la capacidad calorífica? Como el calor por unidad de temperatura. Pero si la capacidad calorífica es la cantidad de calor por unidad de temperatura, pero ese calor es el calor específico por la masa, por la variación de temperatura dividida entre la variación de temperatura. Entonces la capacidad calorífica lo podemos expresar como el calor específico multiplicado por la masa. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Se tiene una cantidad de masa de un cierto líquido, de una sustancia. eh, Esa sustancia recibe una cantidad de calor, ¿no? Para variar la temperatura. Ahora, al hablar de calor latente,
El calor latente indica la cantidad de calor mínima que se debe suministrar o sustraer a una unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase. Ahora, ese calor latente no es otra cosa que el calor por unidad de masa, o calor entre masa, como tú lo conoces comúnmente. Unidad, calor, calorías o kilocalorías, y masa, gramos o kilogramos. Acá tenemos un estado inicial, agua, se lleva a la cocina, se le entrega energía en forma de calor, ¿no? El sistema está aislado, ¿no? La temperatura es constante, entonces por acá tenemos vapor, estado final, ¿no? Vapor de agua. Durante un cambio de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar la temperatura, ¿no? En este caso, ese calor es igual a la masa por el calor latente. Masa por calor latente, ¿ah? Ahora, el agua tiene su respectivo calor latente, ¿no? Tanto, si yo quiero cambiar de fase, una fusión que va de sólido a líquido, entonces su calor latente de fusión o de solidificación tiene el valor de 80 kilocalorías por kilogramo o 80 calorías por gramo. Eso es para el agua, por si acaso, ¿ah? Para el agua. Ahí tenemos hielo. Se tiene 1 kilogramo de hielo que está a 0 grados Celsius y se desea tener 1 kilogramo de agua que está a 0 grados Celsius. Entonces debo de agregarle 80 kilocalorías, ¿no? 1 kilogramo de hielo que está a 0 grados, ¿qué cantidad de calor debo de suministrarle para obtener 1 kilogramo de agua a 0 grados? Entonces eso viene a ser el calor latente de fusión, que es 80, ¿no? Debo suministrarle 80 kilocalorías por cada kilogramo. Y lo opuesto también, ¿no? Se tiene 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius y se desea tener 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius. Acá es solidificación, ¿no? 80, menos 80 kilocalorías. Ahora, el calor latente de vaporización de líquido a gas o de condensación de gas a líquido tiene el valor de 540 kilocalorías por kilogramos, ¿no? Acá, igual que el anterior, si se tiene 1 kilogramo de agua a una temperatura de 100 grados Celsius y se desea obtener 1 kilogramo de vapor de agua a una temperatura de 100 grados Celsius, entonces debo de suministrarle 540 kilocalorías. Ahí está, ¿no? 1 kilogramo de vapor de agua a 100 grados Celsius. Lo opuesto también, ¿no? A ver, veamos una gráfica de la temperatura en función, por acá, del tiempo, en función del calor, ¿ya? A ver, acá debe ser en función del calor, ¿ya? Entonces, para una temperatura de -10 grados, acá tenemos la fase sólida, acá de 0 grados, digamos, a 100 grados, sólido, sólido líquido, se ha fusionado, ¿no? La fusión consiste en llevar
de sólido a líquido. Cuando tú tienes un bloque de hielo, digamos, ahora que hace demasiado calor, un bloque de hielo, lo dejas a la intemperie, ¿no? Pasa el tiempo, el hielo se ha derretido, se ha fusionado, de sólido pasó a líquido. Y después, conforme pasa el tiempo, observas, ya no hay nada, pues, ¿no? Quiere decir que el líquido se ha evaporado, ¿no? Se ha evaporado, vaporización, ya se volvió gas. Con respecto al principio de la calorimetría, eh, es la formulación de la ley de la conservación de la energía, ¿no? Cuando tú mezclas agua fría con agua caliente, obtienes agua tibia. Quiere decir que la parte del agua fría o el agua caliente le cedió una cantidad de calor al agua fría para aumentar su temperatura. Ahora, resulta que esas sumas de calor que uno pierde y lo que gana el otro, la suma de calores, es igual a cero. O podemos colocar acá que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Acá tenemos un calorímetro, un vaso aislante. Hay una mezcla, un termómetro y un agitador, ¿no? Para disolver toda esa mezcla, ¿no? Entonces, ahí se cumple que el calor que gana el otro, que gana uno, más el calor que pierde la otra sustancia, es igual a cero, ¿ya? Vamos a ver los problemas, ¿ya? Dame unos segundos, por favor.
A ver, ¿me confirmas, por favor, si se visualiza lo que acabo de compartir para poder empezar? En la Sí, pregunta, profesor. en la pregunta uno, las preguntas son preguntas de aplicación nada más, ¿ya? Son preguntas de aplicación, ahí tú tienes la guía, ¿no? Me imagino que lo tienes en digital o de repente lo has impreso, ¿no? Solamente vamos a resaltar las partes de las ecuaciones. A ver, veamos, ¿ya? Pregunta uno. La presión, bueno, me hablan de la definición de la presión, ¿no? La presión, cuyo símbolo es P, es una cantidad física que mide la fuerza en dirección perpendicular sobre una superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza sobre una superficie. Un joven de 65 kilogramos se encuentra parado en un pie, ¿no? En un plano horizontal. Si el área de la planta de sus zapatos es de 50 centímetros cuadrados, determine la presión que ejerce el joven en la base de apoyo debido a su peso, ¿no? Entonces, eh, por acá tenemos al jovencito. Vamos a colocarle por acá. Ya, él se encuentra sobre un pie, ¿no? Acá está. Si el jovencito tiene masa, entonces tiene peso, ¿no? El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. El jovencito, como está apoyado sobre uno de sus calzados, ¿no? Sobre un pie, dice, ¿no? Se encuentra parado en un pie. Ese pie tiene una área de 50 centímetros cuadrados. Entonces, sabemos que la presión es la fuerza por unidad de área. Pero la fuerza no es otra cosa que el peso de la persona dividido entre el área. Ahora, la masa de la persona es 65, la aceleración de la gravedad es 10 y el área justamente me dicen que es 50 centímetros cuadrados, ¿no? 50 centímetros cuadrados. Pero tiene que estar en metros, ¿no? Tiene que estar en metros. Entonces por acá le multiplicamos por 10 a la menos 4. Tú sabes que en un metro hay 100 centímetros, ¿verdad? En un metro cuadrado, 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Entonces, la presión es igual, te va a quedar, ¿cuánto es acá? 65, cancela 0, ¿cuánto te queda? 13, a ver por ahí, por 10 a la cuarta, ¿no? 13 por 10 a la cuarta. Pero ese 10 a la cuarta lo puedes expresar como 10 por 10 al cubo. Y 13 por 10 es 130 y 10 al cubo es kilo. 130 kilopascales. Esa es la respuesta a la pregunta número 1. En la pregunta 2, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Determine la densidad de una esfera que tiene una masa de 700 kilogramos si su volumen es 14 metros cúbicos. Entonces, sabes que la densidad es la masa por unidad de volumen. La masa es 700 y el volumen es 14. Entonces, la densidad de dicha esfera
es 50 kilogramos por metro cúbico. Ya, toma nota, por favor. Puede ser una captura de pantalla y subirlo, por favor, ahí al chat para que los demás lo tengan. Pantalla completa, por favor, te lo voy a agradecer. Ya, pregunta 2. Gracias. Pregunta 3, perdón. Pregunta 3. Un buzo que se encuentra sumergido en un lago soporta una presión total de 6 atmósferas. Determine la profundidad a la que se encuentra dicho buzo. Además, considere que la densidad del lago es igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Además, la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales. A ver, me hablan de una presión total, ¿no? Ese buzo dice que soporta una presión total de 6 atmósferas. Sabemos que la presión total es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Pero la presión atmosférica, según dato, es 10 a las 5 pascales. Y la presión hidrostática, por acá, la presión hidrostática, sabes que es la densidad del líquido, del agua, por la aceleración de la gravedad y la profundidad, ¿no? Recordando, presión hidrostática se determina de esta manera, ¿ya? Ahí está. Esa es la presión hidrostática. Ahora, reemplazando, ojo que la presión hidrostática se mide en pascales, ¿ah? En pascales. Densidad del agua, 1000. Aceleración de la gravedad, 10. Profundidad es lo que yo quiero saber, H. Pero toda esa presión, según dato, dice que es 6 atmósferas. 6 atmósferas. Pero si a la izquierda tienes atmósferas y a la derecha tienes pascales, esa igualdad no se cumple, ¿sí o no? ¿No? A la derecha atmósfera, o perdón, a la izquierda atmósfera y a la derecha pascales, no puede ser igual. Y justamente me dicen que considere que una atmósfera es igual a 10 a la 5 pascales. Ahora sí ya tengo a la izquierda pascales y a la derecha también pascales, ¿no? Porque la presión atmosférica es 10 a las 5 pascales. Ya, ahora sí se cumple esa igualdad. Entonces, por acá tienes 6 por 10 a la 5, acá 10 a la 5, 5 por 10 a la 5 es igual a 10 a la cuarta por H. 5 por 10 a la cuarta es igual a 10 a la cuarta por H. H vale 50 metros. Esa es la profundidad a la cual se encuentra este buzo para que soporte una presión de 6 o para soportar una presión de 6 atmósferas. Ya, esa es la respuesta. Ya, veamos la siguiente pregunta, ¿ya? Mm.
Pregunta 4. La presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a una columna de líquido que actúa sobre él. Determine la diferencia de presiones entre A y B. Ojo que el punto A se encuentra a una profundidad de 50 centímetros, el punto B a una profundidad de 150 centímetros. A ver, veamos. Ese puntito A, vamos a decir que se encuentra a una altura, o a una profundidad, perdón, H1. O HA le voy a llamar, ¿ya? Ya. El puntito A se encuentra a una profundidad HA de 50 centímetros, ¿no? De 50 centímetros, que viene a ser 0,5 metros. El puntito B, el puntito B se encuentra a una profundidad HB, que es 150 centímetros. A metros, 1,5 metros. Ahora, ¿dónde la presión es mayor? La presión es mayor mientras la profundidad sea mayor, o sea, en B. La presión en B, ¿de qué depende? De la densidad del líquido, ojo que es agua, ¿no? La densidad del agua, de la aceleración de la gravedad y de la profundidad a la cual se encuentra el punto B, ¿no? La presión en B es mucho mayor. Mientras la profundidad sea mayor, la presión aumenta. Vamos. Para A, lo mismo, ¿ya? La presión en A, ¿cómo se determina? Densidad del líquido, agua, aceleración de la gravedad, profundidad A. Lo voy a restar, ¿no? A mí me piden la diferencia de presiones entre B y A. Voy a restarlo y resto hacia abajo, ¿no? Porque la presión en B es mayor, por tener mayor profundidad. Al restar tienes presión dB menos presión en A es igual, factorizo la densidad del agua, aceleración de la gravedad, profundidad dB menos profundidad en A. Esa es la diferencia de presiones. Ahora reemplazamos la presión en A menos la presión, perdón, la presión en B menos la presión en A, agua 10 al cubo, aceleración de la gravedad 10, profundidad de B 1,5 menos 0,5. Entonces, al final, ese paréntesis es 1, ¿no? La presión en B menos la presión en A es 10 a la cuarta. Ah, pero aparece ahí kilo, ¿no? 10 kilopascales. Ya, listo. Toma nota, por favor. Ya las 5. Te voy a dar un tiempo para que resuelvas las 5, a ver cómo lo harías. Te piden la masa de la esfera. A ver, tú sabes que la densidad es masa por unidad de volumen, ¿sí o no? Entonces la masa es la densidad por el volumen. Ya, a ver, inténtalo por favor.
2 minutos. ¿Cuánto es la respuesta?
4,2. Ajá. Sí, claro, está correcto, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, entonces, te habíamos dicho que... Segundo. Ya, sí está abierto el audio. Ya, entonces, la masa y la densidad por el volumen, ¿verdad? Ya, muy bien. Ujú. Entonces, eh, la masa es igual la densidad. Acá no es necesario convertirlo a kilogramos, por metro cúbico, porque al final se va a cancelar, porque tenemos ahí un diámetro, un radio. 8,4 por el volumen de la esfera, ¿no? Hay un poquito de geometría, ¿no? El volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo. Si el diámetro vale 10, el radio vale 5 elevado al cubo, ¿no? Pero justamente me dicen que considere por ahí el valor de pi aproximadamente a 3. Por 3, 5 al cubo, 125. Dame un segundo, por favor. Ya solamente reemplazamos, ¿ya? Acá es 5 al cubo, 125. Entonces, la masa, en este caso, todo eso va a salir en gramos, por si acaso, 4.200 gramos, que equivale a 4,2 kilogramos. Muy bien, por ahí una de tus compañeras dio con la respuesta, ¿ya? Entonces, la pregunta 5, 4,2 kilogramos. Pregunta 6. Un tubo contiene dos líquidos no miscibles, quiere decir que no se pueden mezclar. Determine la densidad del líquido A si el líquido B es agua, además su densidad es 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico. Ahora, lo que vamos a hacer es, por acá, trazar una isóbara en el límite del líquido A y el líquido B. Ahí trazado una isóbara. Ubico dos puntos, el punto X y el punto Y. Entonces, ¿qué se cumple? Que la presión hidrostática en X es igual a la presión hidrostática en Y. Presión en X. Ojo que ese punto X se encuentra a una profundidad, ¿no? A una profundidad que le voy a llamar HX, ¿no? A una profundidad X. Y la otra columna de líquido B, el punto Y, se encuentra a una profundidad Y, HY. Ahí está. Presión en X, densidad del líquido A, aceleración de la gravedad, profundidad en X, presión en Y, densidad del líquido B, todo esto es el líquido B, ojo, por la aceleración de la gravedad, por la profundidad en Y. Yo quiero determinar la densidad del líquido A.
la densidad del líquido A es igual a la densidad del líquido B por la profundidad del líquido del punto Y, la profundidad o la columna del líquido Y, dividido entre la columna del líquido X, o del punto X, ¿no? La profundidad a la cual se encuentra el punto X, la profundidad a la cual se encuentra el punto Y. La densidad del líquido B, según dato, es agua, 10 al cubo. La profundidad del punto Y es 20 centímetros. No es necesario que lo lleves a metros, ¿ah? Porque centímetros, 20 centímetros, entre hx, que es 50 centímetros, al final se cancela, pues, ¿no? No es necesario que lo conviertas a metros, ¿ya? Entonces, lo que te va a quedar es 400 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del líquido A, ¿no? Del líquido A. Ya, toma nota, por favor, para pasar a la pregunta 7. Ya, toma nota para pasar a la pregunta 7. Hagan captura, por favor, ahí y lo suben para que los tengan los demás compañeros. Gracias. Ya continuemos, ¿ya? En la pregunta 7, una esfera de radio R permanece en la posición mostrada. Si la presión hidrostática en la parte inferior es de 8 kilopascales y en la parte superior es de 4 kilopascales, determine el radio de la esfera. A ver, te voy a dar un tiempo. Esa pregunta 7 es parecida a la 4, ¿ya? La pregunta 7 es parecida a la 4. A ver, ¿cuánto sale? Te voy a dar 2 minutos, ¿ya? Es parecida a la 4, por favor.
A ver, veamos, ¿ya? En la pregunta 7, eh, ¿cuánto vale el radio de la esfera? Es lo que me están pidiendo. Ya te comenté que es parecido a la pregunta 2 o 4, no me acuerdo muy bien. A ver acá. Si la presión en la parte inferior es 8 kilopascal, 8 kilopascal, ¿no? Ujú, ya. Desde el nivel del líquido hasta la parte inferior, hasta acá, más o menos, hay una cierta profundidad. Hay una profundidad, ¿no? Eh, H inferior le voy a llamar, ¿no? Profundidad inferior. Y del nivel del líquido hacia la parte superior, hasta acá, hay una altura H superior. Así le voy a llamar. ¿Estamos? Ya. ¿Dónde la presión es mayor a mayor profundidad? Entonces, eh, acá, mira lo que había puesto acá. Presión en A menos presión en B, densidad, gravedad, diferencia de profundidades. Profundidad, altura B, profundidad B, menos profundidad A, ¿no? Esto de acá. Presión en la parte inferior menos la presión en la parte superior es la densidad del agua por la aceleración de la gravedad, paréntesis, la profundidad inferior menos la profundidad superior. Profundidad superior. Presión inferior, presión inferior menos presión superior, densidad del agua, lo estoy copiando igual, por la aceleración de la gravedad. Ahora, la pregunta es, eh, H inferior menos H superior, ¿esa diferencia quién es? ¿Sí o no que es dos veces el radio, que viene a ser el diámetro, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Esa parte. H inferior menos H superior es dos veces R. Entonces, por dos veces R. Ahora reemplazamos la presión, si la presión hidrostática en la parte inferior es 8 kilopascales, 8 kilo menos en la superior, 4 kilopascales, ¿ah? Densidad del agua, 10 al cubo, aceleración de la gravedad, 10, 2R. Te va a quedar 4 kilos. 4 por 10 al cubo es igual a 10 al cubo por 10 por 2R. No, va a quedar, ¿cuánto es acá? 2, cancela 10 al cubo, mitad, 2 entre 10 es igual a R. R vale 0,2 metros. 0,2 metros. A centímetros, 20 centímetros. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta 7, ¿no? Te comentaba de que era parecida a la pregunta que habíamos hecho anteriormente. Siguiente.
8. Pregunta 8. Un objeto flota en el agua. Si su volumen sumergido representa la cuarta parte del volumen total del objeto, la cuarta parte, determine la densidad del objeto. A ver, te comento. Digamos que tengo un cuerpo, ¿ya? Vamos a sacar una ecuación. Digamos que tengo un cuerpo, o ese mismo cuerpo, ¿ya? Se encuentra flotando sobre un líquido, densidad de líquido. Ese cuerpo tiene masa. Ojo que, a ver, una parte de ese volumen está fuera y otra parte está sumergido, ¿sí o no? Volumen sumergido. Así le voy a llamar, ¿ya? Volumen sumergido. Ya, a ver. Una parte está sumergido, volumen sumergido. Ya. Como el cuerpo tiene masa, el cuerpo presenta peso. mg. La masa, digamos, del bloque, la masa del bloque, por la aceleración de la gravedad. Cada vez que tú tengas cuerpos que están total o parcialmente sumergidos, el líquido le ejerce una fuerza a la parte sumergida, llamado empuje hidrostático. ¿Ya? Llamado empuje hidrostático. Y como está en equilibrio, ¿qué se cumple? Que ese empuje en magnitud es igual al peso del bloque. El peso que es la masa del bloque por la aceleración de la gravedad. ¿Cómo determinas empuje? Densidad de líquido, aceleración de la gravedad, volumen sumergido. Volumen sumergido es igual a la masa del bloque. Pero tú sabes que la densidad es igual a la masa por unidad de volumen. Yo quiero calcular la densidad del bloque, se relaciona con la masa del bloque por el volumen del bloque. El volumen del bloque, o sea, el volumen total. Entonces, en lugar de masa, colocamos densidad del bloque por volumen total multiplicado por G. ¿Qué cancelas? G. ¿No? Cancelas G. Entonces, la densidad del bloque, ¿a qué va a ser igual? Despejando. La densidad del líquido por el volumen sumergido entre el volumen total. Esto te va a servir cada vez que tú tengas cuerpos que están parcialmente sumergidos. Ya, por favor, te lo presente. Ahora, en el problema, ¿qué nos dice en el problema? Un objeto flota en el agua si su volumen sumergido es la cuarta parte del volumen total. O sea, si todo el volumen total es V, el volumen sumergido es la cuarta parte. V entre 4. Yo quiero calcular la densidad del objeto. La densidad del bloque, directo. Densidad del agua, fuerte en agua, ¿no? Dice al cubo. Volumen sumergido, la cuarta parte del volumen total que sube, ¿no? ¿Y eso cuánto es? Densidad del bloque es igual un cuarto, ¿no? Ajá. 250
kilogramos por metro cúbico. Utilizando esa observación, por favor, ¿ya? Toma nota. Ya, en la pregunta 9, si tienes ahí tu material, tu guía, hay una parte de hidrodinámica, ¿ya? Me hablan de un tanque. Se tiene un tanque lleno de agua, el cual tiene una cañería conectada a 4 metros, medido de la parte superior del mismo. Determine la velocidad de salida del agua por la cañería, sabiendo que tiene una sección transversal de 0,8 metros cuadrados. Considere raíz de 5, aproximadamente 2,24 y gravedad 10 metros por segundo cuadrado. A ver. mm, Me hablan de un tanque, ¿no? A ver, vamos a ver ello, ¿ya? A ver, más o menos, ese tanque contiene un cierto líquido, ¿no? El tanque contiene un cierto líquido, o esto es el líquido, digamos, ¿no? Ahí está el líquido, es agua. Pero justamente ese tanque tiene una abertura, hay una cañería, ¿no? Por acá hay una cañería. Por ahí se ha colocado una cañería, una abertura, tiene una cañería conectada a 4 metros, a 4 metros, H, a 4 metros, con respecto al nivel de líquido, ¿no? Conectada a 4 metros, medido desde la parte superior. Ya. Entonces, como acá está la cañería, quiere decir que el líquido sale con una cierta rapidez. Y eso es lo que yo quiero determinar. ¿Cuánto vale la rapidez con la cual sale el líquido?
Y ahí vas a encontrar en tu guía una ecuación. A ver, lo puedes revisar. La rapidez es la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura a la cual se encuentra la cañería, medido, por supuesto, desde el nivel de líquido. Ojo, 2, aceleración de la gravedad 10, H4. ¿Estamos? Eh, ¿Cuánto te va a quedar? Te va a quedar más o menos 4, 4 raíz de 5. 80, ¿no? 16 por 5, 80. 4 raíz de 5. Pero ese raíz de 5 me dicen que lo aproxime a 2,24. O es aproximadamente 2,24. Entonces la rapidez con la cual sale el líquido o el agua es 8,96 metros por segundo. ¿Ya? Esa parte de la ecuación lo vas a encontrar ahí en tu guía, por favor, lo revisas, ¿no? Revisa esa partecita. Eso corresponde, en este caso, a hidrodinámica. ¿Ya? A ver, eh, pregunta 10. Dentro de un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tienen 200 gramos de agua a 8 grados Celsius. Si se introduce un metal a 110 grados Celsius, la temperatura de equilibrio es 25, calcule la masa del metal. Es una mezcla, ¿no? De un metal que se coloca en un recipiente que contiene agua. A ver, veamos. Por acá tenemos lo siguiente, ¿ya? Los de menor temperatura están hacia la izquierda, los de mayor temperatura hacia la derecha. Eh, Tenemos 200 gramos de agua a 8 grados Celsius. A 8 grados Celsius hay una cantidad de agua que es 200 gramos. El calor específico del agua vale 1, una caloría por gramo grado Celsius. Se va a introducir un metal que está a 110 grados y justamente me dicen que la temperatura de equilibrio es 25 grados Celsius cuando se coloca ese metal. ¿Cuánto vale la masa del metal? ¿Cuánto vale la masa del metal si su calor específico del metal es de 0,5? El metal se introduce en un recipiente que contiene agua. Ahora, como la masa del agua es de 200 gramos y se encuentra a una temperatura de 8 grados Celsius, pero al final la temperatura de equilibrio es 25, ha aumentado la temperatura. El agua aumentó su temperatura, fue porque ha ganado calor. En cambio, ese metal disminuyó su temperatura, fue porque ha perdido, ¿no? Entonces tú sabes que la suma del calor ganado más calor perdido vale cero, ¿sí o no? ¿No? El calor ganado más el calor perdido, la suma vale cero. Pero ¿quién gana? El agua. El calor específico del agua, la masa del agua por la variación de temperatura del agua. ¿No? ¿Cuánto es la variación de la temperatura del agua? ¿Quién pierde? El metal. Calor específico del metal, la masa del metal por la variación de la temperatura del metal. Calor específico del agua, 1. Masa del agua, 200. Variación, 25 menos 8. ¿No? 25 menos 8. Temperatura final menos inicial, 17. ¿Quién pierde? El metal. Calor específico del metal, 0,5. La masa del metal es lo que yo deseo saber. La variación de la temperatura del metal. Variación, temperatura final menos inicial. Final es 25 menos.
110 menos 85. Menos 85, ¿ah? Es igual a cero, ¿no? Es igual a cero. Entonces, a partir de ahí, tú ya puedes determinar cuánto vale la masa. Ya, eso es la parte matemática, ¿no? 1 por 200 por 17 es igual a 85 por 0,5 por m. Entonces, a partir de ahí, la masa tiene el valor de, a ver, verifica por favor, 80 gramos. ¿Está correcto? Ya, las respuestas a tus ejercicios propuestos los voy a colocar ahí en el chat, ¿ya?
Ya, las alternativas, ahí los tienes, ¿ya? A ver, creo que todavía no sube. Ahí está, listo. Ahí tienes las alternativas a tus ejercicios propuestos. Ya, jovencitos, nos vemos la próxima clase. Me disculpa por los inconvenientes que hayan ocurrido en la clase, ¿ya? Porque estoy un poquito mal. Espero que me comprendas en esa parte. Listo, nos vemos. Cuídense. Hasta pronto.